Muy buenos días. El rey abdica, renuncia al trono. Es la noticia que nos sorprendía este 6 de junio de 2014. Es un día histórico. Por este motivo interrumpimos nuestra programación habitual para adelantarles lo que vamos conociendo de esta noticia en un avance informativo. En estos momentos estamos pendientes de la comparecencia de Su Majestad el Rey en el Palacio de la Zarzuela, prevista en un primer momento para las 12 de este mediodía, pero que se va retrasando en principio, según la última hora, hasta la 1. En este plató hoy me acompaña una experta en Derecho Constitucional, María Méndez Rocasolano. Muy buenas tardes. Es una noticia de última hora, una noticia que nos ha sorprendido esta misma mañana. Se convocaba una rueda de prensa urgente por parte del presidente del Gobierno y anunciaba esto, que el rey deja la corona. Sí, la verdad es que nos ha sorprendido, yo creo que a todos los españoles. Nosotros estábamos, los profesores, realizando nuestras labores normales de preparar clases, revisar exámenes, etcétera, y entre nosotros en el Departamento de Derecho pues ha habido un pequeño revuelo. María, ¿no? Le toca la de Constitucional, siempre estas noticias, que abdica el rey. Entonces hemos parado, hemos visto la televisión y en ese momento estaba nuestro presidente del Gobierno haciendo el comunicado al que te referías anteriormente. Hay que decir que María Méndez Rocasolano es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y ha tenido la diferencia de venir corriendo, ¿no?, hasta nuestros estudios, hasta nuestro plató para comentar con nosotros esta noticia. En primer lugar, quería preguntarte, María, por el proceso que se abre ahora. Mañana hay un Consejo de Ministros extraordinario convocado por el presidente Mariano Rajoy para aprobar, ¿no?, una ley orgánica. El proceso está siendo muy bonito y muy especial porque es el primero, ¿no? Es esta situación que estamos viviendo, además de la historicidad que tiene como consecuencia de la situación de la abdicación, tenemos que tener en cuenta que es la primera. Es la primera dentro de nuestro marco constitucional del 78. Eso supone que haya curiosidades ya, ¿no?, dentro del proceso. Quizás la primera de ellas es que esto se hace por escrito y, sin embargo, ha sido el presidente del Gobierno el que ha convocado a la prensa y ya nos ha avisado de la abdicación del rey, que él mismo hará de forma explicativa y cercana, como siempre ha sido, a la ciudadanía española. Pero el proceso requiere que sea a través de un documento que tiene que tener el refrendo del presidente del Gobierno, como todos los actos del monarca, para que sean válidos, y que tiene que estar aprobado por una ley orgánica. Nuestra monarquía es una monarquía parlamentaria, es decir, el Parlamento establece los límites, las reglas del juego, las tareas y las funciones de nuestros reyes y, lógicamente, también establece los procedimientos de traspaso de poderes, en este caso, traspaso de las funciones regias. Porque el rey lo es, ¿no?, siempre que tiene la corona. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, pues como todo procedimiento puede ser simple. Esperemos que esta España responsable haga que el procedimiento sea simple, o con ciertas complejidades. Esas complejidades se ponen de manifiesto cuando no todos los grupos parlamentarios están de acuerdo en los criterios de validez jurídica del escrito del monarca. Si es con el procedimiento sencillo y todos los representantes de las Cortes Generales, Congreso y Senado entienden que se cumple con los criterios de validez jurídica del escrito de abdicación del monarca, pues hay un solo punto en el orden del día, que es la abdicación, y se da por reconocida la abdicación sin que entre ningún tipo de debate. No hay un debate sobre monarquía o república, aprovechando la ocasión, ni quién podría ser el titular, porque la ley sálica es fuera de tono y de situación histórica en el año 2014, ni nada que se le parezca. Simplemente se aprueba por asentimiento la decisión del actual monarca. Si hubiere, por otra parte, dudas sobre la validez jurídica del escrito, se somete a votación esa situación, ¿no?, esa validez con los argumentos que se estimen oportunos. Es interesante porque es una votación secreta. Y en el caso de empate es el presidente, como siempre, de la Cámara el que tiene un voto de calidad.
¿Cuáles son los criterios de validez? Bueno, pues los criterios de validez son los que establece el reglamento del Congreso del Senado, el artículo 82-83, y lo que sí es interesante explicarles a ustedes es que es un procedimiento normal, no es un procedimiento complejo, es un procedimiento rápido, porque lo que hace el Congreso, que tiene la representación del pueblo español y que está representando la soberanía popular, es simplemente ver si el rey pues, ha confundido, ¿no? ¿Por qué estos criterios de validez? Porque pudiera ser que el rey pues, estuviera enfermo o alguien incorporara algún proceso raro, ¿no? En esta carta de renuncia, y entonces en respeto por la democracia, en salvaguarda de los valores de nuestro reino español, pues se busca esa revisión de la validez y el asentamiento del Congreso. María, estamos pendientes, como decimos, de esas declaraciones del rey don Juan Carlos, estamos pendientes porque a la 1 estaba previsto que compareciese en el Palacio de la Zarzuela. Este momento histórico ha ocurrido, como decíamos, esta mañana, cuando el rey don Juan Carlos, después de firmar y entregar su renuncia mediante un documento entregado al propio Mariano Rajoy, ahora va a querer explicar su decisión a los ciudadanos, quiere explicar cuáles son los motivos de su renuncia al trono. Unas horas antes, como hemos dicho al principio de este especial informativo, sobre las 10:30 de la mañana, era el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien confirmaba la abdicación del monarca. Vamos a escucharle. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Yo espero que en un plazo muy breve las Cortes españolas puedan proceder a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias. Pues esas eran las palabras de Mariano Rajoy. El propio presidente del Gobierno destacaba que quería y esperaba que fuese un momento de normalidad, pero dentro de esta normalidad, María, estamos hablando de un momento histórico. Queríamos saber también si si consideras que este es un buen momento elegido después de las elecciones europeas. Venimos en un proceso que acabamos de vivir en nuestro país, en España. ¿Crees que es un buen momento para que el rey anuncie esta decisión? Yo creo que el momento es el oportuno si Su Majestad entiende y tiene suficientes y probadas y motivadas razones, probablemente como nos explicará en ese escrito que se tiene que hacer público, y él nos va a indicar a la 1 que acabas o una y alguna cosa de decir. Y así tiene que visualizarse. Mirar, creo que es muy fácil entrar en debates que ahora lo que hacen es, en una situación de traspaso de poderes, poder inestabilizar y no generar una crisis institucional, pero sí desestabilizar a la realidad democrática española. Sí creo que sea el momento oportuno porque el rey, que es el que abdica, entiende que es el oportuno. Se le presupone la suficiente capacidad, gobernabilidad regia y responsabilidad al monarca para entender que este lo es, y yo, pues desde mi democrático pensamiento de ciudadano, creo que sí, que lógicamente es el oportuno porque lo ha considerado así. Según están confirmando en algunas agencias de noticias, dicen que es una decisión que el rey don Juan Carlos ya había tomado en el mes de enero y que ha esperado hasta este momento para hacerla pública. Claro, es lo que te decía, ¿no?, hace un instante. Detrás del rey hay un grupo asesor importante, detrás del rey hay un gabinete de situaciones, tanto pues como un gabinete de prensa, como de política, como de elementos constitucionales que van aconsejando a Su Majestad cuándo, cómo y con qué criterios deben de realizarse sus actuaciones. Nuestro rey todavía es una persona que está delicada de salud, no quiero decir enferma, delicada de salud, y probablemente haya hecho un esfuerzo para no incorporar su abdicación y el paso de un monarca a otro antes de, lógicamente, algo tan novedosamente importante como han sido las últimas elecciones europeas, donde la participación en las instituciones de los miembros de los Estados europeos definían
muchas cosas que antes no eran así, como consecuencia de normativa muy reciente. Vamos a retomar una imagen que hemos visto hace unos minutos, es la fotografía que se ha tomado esta mañana, que ha difundido la propia Casa Real, de esa imagen de entre Mariano Rajoy y el rey don Juan Carlos. Como decimos, es una foto difundida por la Casa Real en la que se muestra ese momento exacto en el que el rey don Juan Carlos ha comunicado al presidente del Gobierno su intención de renunciar al trono. Según reza en este escueto documento que están viendo ahora mismo en sus pantallas, el rey comunica y rubrica su decisión de abdicar de la corona de España a los efectos constitucionales que procedan. Pues bien, esos efectos constitucionales se refieren, como hemos dicho al principio, al artículo 57 de nuestra Constitución, que regula este proceso sucesorio, un proceso que ha dicho el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se realizará en un clima sereno y de tranquilidad. De momento ya hay convocado un Consejo de Ministros extraordinario para mañana. En él se pretende aprobar de manera urgente una ley orgánica que regule esta nueva etapa que se abre con la abdicación. El rey abdica en favor de su hijo, el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón. Este es el paso natural, María, ¿verdad? Sí, se establece que es la primogenitura y en la línea sucesoria el príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, el indicado para ser el futuro rey. Hay una serie de exigencias que conocemos todos, bueno, pues que es el mayor de edad, que es el varón. Esto genera mucho diálogo y posiblemente crítica, pero insisto, no es el momento para entrar en estas críticas ahora. Algunos dirán que sí, que justamente ahora es cuando debe de ser. Yo no lo creo. Yo creo que no se puede intentar cambiar los procesos que todo el pueblo español han establecido como los nuestros a través de un referéndum en el año 78 en momentos en los que se tienen que aplicar esos procedimientos, sino en momentos de tranquilidad, de paz, donde el pueblo y sus representantes políticos reflexionan cómo tienen que hacerse las cosas, no cuándo se tienen que hacer las cosas. Es como experimentar con cambiar el aceite, que normalmente se utiliza para el procedimiento de una tortilla de patata tan nuestra, por uno de coco cuando tienes que hacer la tortilla de patata. No, mira, primero la tortilla de patata y luego ya en cocinilla, ¿no?, utilizas otros criterios. Sí, es el orden de primogenitura, el varón prima sobre la mujer, y además estas imágenes nos muestran al príncipe que está extraordinariamente preparado académica, jurídica, política, socialmente, para llevar una magnífica representación del pueblo español a nivel internacional, función básica del monarca de España, para ser representante del poder moderador entre las instituciones políticas del Estado español, esencial objetivo de la corona de España, y cubrir las necesidades de un monarca democrático, pues ya que en democracia es donde nuestro monarca, bueno, pues ha sido joven y se ha formado, ¿no? Esas imágenes que estamos viendo corresponden al pasado mes de mayo. En 2 ocasiones ha estado en el último mes el príncipe de Asturias en la región de Murcia, ocupándose precisamente de muchos de los actos, ¿no?, de la Casa Real, y como representante, como máximo representante, que ya es algo que venimos comentando durante bastante tiempo. Felipe VI sería, ¿no?, en caso, justo, si se confirma, ¿no?, y finalmente todo este proceso lleva a ese fin. Felipe VI. Felipe VI. La verdad es que sí, yo creo que bueno, Felipe y doña Leticia, que van a ser unos magníficos reyes de España. Ella también va a ser la primera reina que no es princesa de nacimiento, sino como consecuencia del matrimonio con don Felipe, y vamos a tener la oportunidad de tener una reina pues muy cercana a la realidad de todos nosotros,
porque no todos nosotros somos de la realeza, ¿no? Sino que pertenecemos al pueblo español con normalidad, así que vamos a tener también la oportunidad de tener una reina magnífica, cercana, estoy segura, a la realidad social, igual que su marido, a la realidad política y a la realidad académica. La veíamos hace poco en unos premios o en unas conferencias de prensa, indicando criterios como la tolerancia, como la ayuda, así que yo estoy muy feliz de este cambio. ¿En qué papel quedará ahora el rey don Juan Carlos, una vez que se haga oficial, que se abdique? Bueno, pues el rey don Juan Carlos deja de ser rey, naturalmente, mantiene los títulos nobiliarios propios, pero no los que están vinculadas a la corona de España, y yo entiendo que será un muy fiel ayudante y un muy fiel consejero de la labor de su hijo, con el que tiene, me consta, una magnífica relación, y nos servirá, nos seguirá sirviendo al pueblo español, pues en ese detrás de bambalinas que asumen los reyes que abdican. Hay que ser muy generoso, ¿eh? Hay que ser muy generoso. Estoy pensando ahora en la reina de Inglaterra, que podría coger ejemplo. Había comentarios esta mañana, que ha sido un tema muy comentado también en las redes sociales. Había gente que precisamente mencionaba ese caso concreto de Inglaterra. Claro, porque fíjate, para llevar la representación, para llevar las funciones, las tareas que la Constitución indica que tiene que desarrollar un monarca, hay que tener fuerza, no hay que ser un chico joven, pero también la edad se impone unas limitaciones, impone unas realidades que son duras, ¿no? Son muchas horas de vuelo, muchas horas de comités intensos, ¿no? De reflexiones y estudios y tomas de decisiones, pues que requieren esa edad fantástica que ahora mismo tienen los príncipes de Asturias, tanto doña Leticia como don Felipe. Y en el ámbito internacional, María, ¿qué papel se le queda ahora a Juan Carlos I, al rey Juan Carlos, y el papel que van a jugar ahora muy importante los príncipes de Asturias? El rey deja de serlo, ¿vale? Por lo tanto, es el reconocimiento a el que ha sido rey, el que le queda dentro de todos los representantes de los estados a nivel internacional, con el que siguen manteniendo una muy buena relación, ya que es el padre del rey actual. O sea, no se queda en un despacho sin hacer nada o en su casa sin hacer nada, sino que tiene un cierto protagonismo en esas, como te decía, funciones de asesoramiento importante del que va a ser el monarca, ¿no? Las relaciones que tiene el príncipe de Asturias son las relaciones que ha hecho su padre, ¿no? Como representante del Estado español. Por lo tanto, en muchas ocasiones seguro que le seguirá inspirando cuáles son las líneas a seguir a nivel internacional, y sin duda alguna, pues en alguna ocasión le acompañará, porque pues son como nosotros. Lo que pasa es que a otro nivel dirán, bueno, hace mucho que no veo a mi amigo de la República de Indonesia, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, María, pues si te parece lo vamos a dejar aquí. De momento nosotros nos vamos a marchar unos minutos a publicidad y volvemos enseguida con este especial informativo con el motivo del anuncio de la abdicación del rey don Juan Carlos I. Seguimos en directo en Popular Televisión Región de Murcia, en este especial informativo contándoles todo lo que está dando de sí esta mañana, en la que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el rey don Juan Carlos le ha comunicado su intención de abdicar y dejar el trono. Vamos a recuperar esas declaraciones de Mariano Rajoy, ese momento. Nosotros seguimos mientras tanto aquí con María Méndez Rocasolano, experta en Derecho Constitucional, profesora de la Universidad Católica San Antonio, y en unos minutos, en cuanto terminemos de escuchar al presidente del Gobierno, lo comentamos. Buenos días a todos. Su Majestad el Rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio.
Los motivos que han llevado al rey a tomar esta decisión es algo que Su Majestad desea comunicar personalmente a todos los españoles a lo largo de esta misma mañana. Quiero decirles que he encontrado al rey convencido de que este es el mejor momento para que pueda producirse con toda normalidad el cambio en la jefatura del Estado y la transmisión de la corona al príncipe de Asturias. Por mi parte, les anuncio que voy a convocar un Consejo de Ministros extraordinario para este martes con el objetivo de cumplir las previsiones constitucionales en esta materia. Les adelanto que, por tratarse de una abdicación, será necesario aprobar una ley orgánica, tal y como señala el artículo 57.5 de nuestra Constitución. Yo espero que en un plazo muy breve las Cortes españolas puedan proceder a la proclamación como Rey de España del que hoy es Príncipe de Asturias. Estoy convencido de que los españoles sabremos escribir esta nueva página de nuestra historia en un clima sereno, con tranquilidad y con agradecimiento a la figura de Su Majestad el Rey. En este sentido, quiero, como presidente del Gobierno, rendir homenaje a la persona que durante 39 años ha encarnado el punto de encuentro de todos los españoles y el mejor símbolo de nuestra convivencia en paz y en libertad. Fue el principal impulsor de la democracia tan pronto como accedió al trono que ahora abandona. Supo ser su baluarte cuando la vio amenazada. Ha sido el mejor portavoz y la mejor imagen del Reino de España por todos los rincones del mundo, y un defensor infatigable de nuestros intereses en todo aquello que pudiera contribuir a mejorar el bienestar de los españoles. Renuncia al trono una figura histórica tan estrechamente vinculada a la democracia española que no se puede entender la una sin la otra. A todos nos deja una impagable deuda de gratitud. Quiero expresar también nuestra más firme confianza en quien está constitucionalmente llamado a sucederle en su magistratura, el Príncipe de Asturias. Su preparación, su carácter y la amplia experiencia en los asuntos públicos que ha ido adquiriendo a lo largo de estos últimos 20 años constituyen una sólida garantía de que su desempeño como jefe de Estado estará a la altura de las expectativas más exigentes. Por último, quiero transmitirles a todos que este proceso se va a desarrollar con plena normalidad, en un contexto de estabilidad institucional y como una expresión más de la madurez de nuestra democracia. Muchas gracias. Bueno, pues el rey del consenso, el rey de la democracia, el rey que ha defendido los intereses de los españoles. Esas son las palabras que utilizaba Mariano Rajoy para definir la figura del rey don Juan Carlos. María, ¿cómo definirías tú al rey? El rey ha sido un rey valiente. El rey ha sido un rey que ha ejercido de rey en España. Cuando todos recordamos, siempre se llega a los mismos lugares comunes, pero es natural, porque la historia es solo una. El 23F es el rey quien establece el hasta aquí y incorpora la normalidad en un momento de golpe de Estado en España. Es un rey que, además de ser valeroso, además de ser valiente, ha luchado por la democracia, ha sido un defensor extraordinario del sistema democrático español, del sistema de igualdades entre los españoles. Le decían hace poco, no sé si recordarás en esa entrevista que tuvo con Hermida, que por qué se le podía recordar, ¿no? O el que quisiera que recordáramos de su figura, y indicaba esos criterios democráticos y de igualdad, de
participar en la consagración de una España donde ya esas heridas del antiguo régimen anterior, que tampoco hay que nombrarlo más porque no es el momento oportuno, se cicatrizaron. Ha sido un rey que ha incorporado la normalidad, la tranquilidad, el desarrollo económico, social, la incorporación de España a la Unión Europea en el 85 como un magnífico abanderado del progreso español de los tiempos más recientes. Es la 1 de la tarde, a esta hora era la hora prevista para escuchar las palabras del rey don Juan Carlos, de su majestad el rey don Juan Carlos. El propio Mariano Rajoy ha dicho que sería él quien quería explicar los motivos de su renuncia. Estamos pendientes del Palacio de la Zarzuela para escuchar esas palabras del rey, pero mientras tanto nosotros continuamos aquí comentando todo lo que está dando de sí esta noticia, que sin duda es la noticia del día. Es un momento histórico, María, y también me gustaría recordar contigo pues el papel que ha tenido el rey don Juan Carlos a lo largo de la historia de España, desde el momento en que llegó hasta día de hoy. Ha sido controvertido. En esa valentía yo además incorporaría la generosidad que comentábamos hace un instante, que ha tenido el rey y también su padre, el rey anterior, ¿no? Que abdicó en su hijo como consecuencia de las exigencias del proceso democrático constitucional en el que se vio imbuido don Juan Carlos. Don Juan Carlos es, a diferencia del próximo monarca, de Felipe VI, un rey que no juró la Constitución porque es que no la había. El rey don Juan Carlos lo que configuró a través de los llamados senadores que representaban al monarca, los senadores regios, por delegación regia, fue su representación y participación en la Constitución de 1978. Pero no había jurado, sino que creado la Constitución que le dio cobertura como monarca hasta hoy. Incluso el propio procedimiento al que se somete, ¿no? Ha sido no de su puño y letra, pero sí con su colaboración directa. A diferencia de esto, es interesante, lo comentaremos luego más adelante si quieres, Esther, que el príncipe Felipe es el primer rey español que ha jurado la Constitución vigente, naturalmente, no puede ser de otra manera, y este acto es igualmente simbólico e históricamente muy interesante. Don Juan Carlos ha sido un rey, tan rey, que aquellos que no eran monárquicos decían que ellos eran republicanos, pero juancarlistas, ¿no? Sí. Entonces, quizás esa frase que pertenece a lo que se escucha, ¿no? Lo que se ha escuchado durante mucho tiempo, y tenemos que traerla ahora, ¿no? O sea, si el rey como monarca, si esa figura de rey tiene siempre unos atributos positivos, unos atributos de respeto, unos atributos vinculados al poder, nuestro rey ha sido tan rey, con todo lo que esta palabra significa, ha tenido tanta fuerza que aquellos que no estando de acuerdo con la corona lo defendían o lo entendían, lo sentían como su monarca. También quizás ese sea uno de los retos, ¿no? a los que se tenga que enfrentar ahora el príncipe Felipe, ¿no? Conseguir, él ya tiene el cariño de buena parte de los españoles, pero quizá convertirse en esa figura que ha sido su padre, que ha sido el rey don Juan Carlos. Hablamos de esos juancarlistas. Habrá que ver también, ¿no? si llegan esos felipistas, ¿no? a favor de Felipe. Claro, yo creo que la realidad histórica, el posicionamiento, el conocimiento ante los problemas es el que define en definitiva el cómo somos y cómo nos juzgan en la sociedad, en la vida y en la historia. Entonces, claro, Felipe todavía no ha sido rey. Así que difícilmente podemos ser felipistas. Pero seguro que sí. Estábamos recordando antes algunos hechos importantes. ¿Te acuerdas, Esther, que decíamos las Olimpiadas, como la Expo de Sevilla también, como el rey había apostado
muy fuertemente, ha apostado muy fuertemente porque nos lleváramos esas dos actuaciones. Hasta hace muy poco, todas las candidaturas que ha tenido Madrid en las posibilidades de sacar adelante esas Olimpiadas, nos ha apoyado siempre, ¿no?, las aventuras y desventuras de este nuestro pueblo español. Decíamos que el príncipe Felipe se venía ocupando de numerosos actos en ausencia del rey en todo este tiempo que ha estado de baja debido a sus últimas operaciones. Vamos, si te parece, María, a recuperar algunos de los momentos, los últimos actos en los que ha participado Su Alteza Real, el Príncipe de Asturias, aquí en la región de Murcia. Considerado uno de los miembros de las casas reales europeas más preparados para la sucesión, el príncipe de Asturias llegará al trono como Felipe VI. Con 46 años, don Felipe de Borbón y Grecia ha ido adquiriendo relevancia pública a causa de los problemas de salud del monarca. En el último año ha presidido más de 250 actos oficiales, tanto en España como en el extranjero. Llevó a cabo sus estudios militares en la región de Murcia en 1986. Precisamente el 25º aniversario de su promoción fue el motivo que le trajo a Murcia hace apenas un mes. En la Academia General del Aire asistió al acto acompañado por la princesa de Asturias y las infantas Leonor y Sofía. Era la primera vez que la familia al completo presidía un acto en la región. En el último mes ha visitado en 2 ocasiones nuestra comunidad, la última en la Infantería de Marina de Cartagena. Allí se informó de los trabajos de la Fuerza de Protección de la Armada. El propio monarca lo define como preparado, trabajador, leal y de gran honestidad intelectual. Bueno, pues a la 1:06 de la tarde de este lunes de junio de 2014 estamos pendientes del Palacio de la Zarzuela para escuchar ese mensaje de Su Majestad el Rey don Juan Carlos I. Vamos a conectar en directo. Transmitiros con singular emoción una importante decisión y las razones que me mueven a tomarla. En mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino, y nuestra nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa. Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud, y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos, una gran nación. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. En la forja de ese futuro, una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista,
el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Quiero lo mejor para España, a la que he dedicado mi vida entera y a cuyo servicio he puesto todas mis capacidades, mi ilusión y mi trabajo. Mi hijo Felipe, heredero de la corona, encarna la estabilidad, que es seña de identidad de la institución monárquica. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. Por todo ello, guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, y una vez recuperado tanto físicamente como en mi actividad institucional, he decidido poner fin a mi reinado y abdicar la corona de España, de manera que por el Gobierno y las Cortes Generales se provea a la efectividad de la sucesión conforme a las previsiones constitucionales. Así acabo de comunicárselo oficialmente esta mañana al presidente del Gobierno. Deseo expresar mi gratitud al pueblo español, a todas las personas que han encarnado los poderes y las instituciones del Estado durante mi reinado y a cuantos me han ayudado con generosidad y lealtad a cumplir mis funciones. Y mi gratitud a la reina, cuya colaboración y generoso apoyo no me han faltado nunca. Guardo y guardaré siempre a España en lo más hondo de mi corazón. Esas eran las palabras del rey don Juan Carlos en directo. Es una señal que ha pasado el Palacio de la Zarzuela para todas las televisiones para que pudiésemos ofrecerles en directo cuáles serán los motivos del rey don Juan Carlos para abdicar en favor de su hijo el príncipe Felipe, de quien ha dicho que aportaría estabilidad al sistema y que es una persona preparada para afrontar los retos y los desafíos que se plantean en el futuro. María, ¿qué te ha parecido este mensaje del rey? Pues me ha parecido como es él, ¿no? Serio, motivado, razonado, tranquilo y muy afectivo, ¿no? Ese revisar los hechos importantes de su vida y de su historia como rey, agradeciendo al pueblo español, a quien le había apoyado, a quien le había formado, ha sido muy bonito. Sin querer uno se iba para atrás, ¿no? en la historia que hemos vivido todos. La historia de esta España de finales del siglo XX, comienzos del XXI, y uno se emocionaba. Yo me he sentido particularmente, he pensado, ¿no? en todas las actividades en las que el rey daba las gracias, y a mí me ha parecido un mensaje, como decía, ¿no? de pacífico, sosegado, muy generoso, como decía, y muy valiente. Hay que ser muy valiente para hacerlo tan bien, ¿no? De manera precipitada, no con una excusa, sino pensando que es lo mejor para España, ¿no? Que al principio indicábamos que las fuerzas pues no son lo mismo.
de un hombre de 76 años decía que un hombre de, ¿cuántos tiene Felipe? 40 y muy pocos, ¿no? Debe de tener. Está, como decía, de su hijo y de la princesa Leticia en la plenitud de la madurez y de las capacidades. Cerca de 4 décadas como rey, destacaba también en ese mensaje su orgullo y su gratitud hacia el pueblo español por todos estos años y por el cariño, ¿no? Y el respeto que ha recibido. Sí, ha sido muy bonito, ¿no? Como ha mencionado tantas veces al pueblo español, tan bonito también como ha mencionado a la reina, a Su Majestad la Reina Doña Sofía, a la que le ha agradecido igualmente siempre ha dicho colaboración y apoyo, y es verdad, ¿no? Como nuestra reina ha estado siempre al lado del monarca, con independencia de que lloviese, tronase o lloviese, déjenme la metáfora y ahí queda el contenido a elección de los que nos están escuchando, pero ha sabido estar reinando, ¿no? Con dignidad y con responsabilidad de una manera ejemplar. Confirma el monarca que tomó la decisión en enero, precisamente cuando cumplió esos 76 años. Como decía María, quizá las fuerzas a esa edad ya no son las mismas, pero sí que ha dicho que él lo que quería y lo que buscaba con esta decisión era lo mejor para España. Sí, qué rasgo más noble, ¿no? La nobleza obliga, dicen ese tradicional refranero español al que muchas veces echar mano es de apoyo, ¿no? Claro, se da cuenta de que a lo mejor no llega como a él le gustaría llegar, esos trámites, esas audiencias, eso comentábamos al principio, esos viajes tan largos que tienen que realizar los que nos representan a nivel internacional, pues no son lo mismo hacerlo desde los 76 años, ¿no? Que esas edad más joven que tienen los príncipes de Asturias. Me parece que hay que ser muy humilde y muy noble de espíritu para saber reconocer dónde se puede y dónde no se puede, ¿no? Y ceder ese, ya no protagonismo, sino poder constitucional, la corona, aunque sea tu hijo, ¿no? A otro que no a uno mismo. Hay un detalle, María, que sí que hemos comentado cuando escuchábamos las palabras del rey don Juan Carlos, un detalle dentro de esa imagen, una fotografía que está justo a sus espaldas en la que aparece el príncipe Felipe, el rey don Juan Carlos y una de las infantas, la mayor. Sí, lo comentábamos, ¿no? Como los mensajes de nuestro monarca, que es símbolo. Fijaros qué bonito, es símbolo de la unidad y permanencia de la nación española, pues están muy cuidados, ¿no? Entonces el mensaje también implica esos símbolos que nosotros podemos observar cuando le vemos. Ahora se ve perfectamente como en la parte inferior hay una fotografía donde está los que van a ser reyes, ¿no? Y el rey actual. Está don Juan Carlos, está Felipe y está la mayor de las infantas que en el futuro será la reina de España. Bueno, María, pues si te parece vamos a escuchar las reacciones, porque las ha habido a este anuncio de Su Majestad, del rey don Juan Carlos. Las reacciones políticas, en este caso, ante este anuncio, comienzan a sucederse. En la región, el primero en pronunciarse ha sido el presidente de la comunidad, Alberto Garre. La noticia le ha pillado en una reunión con el alcalde de Librilla y ha sido uno de nuestros compañeros, Ángel Boluda, quien ha recogido estas primeras impresiones tras el anuncio del rey. Vamos a escuchar a Alberto Garre. La persona de Juan Carlos, siempre lo dije, es de una sencillez majestuosa. Es la sencillez elevada al sumo. Debemos absolutamente todos los españoles gratitud a la persona de Juan Carlos I, porque ha hecho capaz durante tantos años del desarrollo como nunca había existido de la nación española, de consolidación, de paz, de seguridad y de libertad. Son las palabras del presidente de la comunidad, Alberto Garre, refiriéndose a la figura del rey de España. María, escucharemos bastantes más, ¿verdad?, a lo largo de estos días, hasta junio, que es la fecha prevista más o menos, ¿no?, para que se produzca ese proceso de entronización de Felipe.
Sí, es un tema dentro del ámbito político, ¿no? que suscita un debate muy bonito, ¿no? Porque permite hacer una revisión de cuáles han sido las actividades, las situaciones, los momentos más importantes de la historia de España más reciente. Y ya sabes que a los políticos les encanta pues un momento de protagonismo y expresar su opinión y indicar qué criterios, ¿no? deben o deberían o podrían indicar un camino o un cambio de camino. Este cambio de camino espero que no se lo planteen, porque sería desesperanzador en la edad y en la madurez democrática que el pueblo español viene representando en los últimos tiempos, que se plantearan debates fuera de contexto. Fíjate, Esther, que de hecho no se plantea en la adjudicación ni debate. Lo comentábamos al principio, en el Congreso de los Diputados y en el Senado, en el Parlamento en conjunto, las Cortes Generales, lo que hacen es asistir, ¿vale? Asienten como consecuencia de esa decisión regia, pero ni se dice, ni se vota, ni se opina, ni se desopina. Esperemos que el mundo político y los grupúsculos políticos, aquellos que tienen voz en el ámbito sociopolítico español, pues no saquen de contexto y abran debates que no tienen sentido. Bueno, pues en este punto vamos a dejar este avance informativo. María Méndez Roca Solano, muchísimas gracias por acudir a la llamada de Popular Televisión Región de Murcia. Muchas gracias por habernos acompañado y habernos dado tu opinión y habernos ilustrado, ¿no?, en este proceso que se abre ahora como experta en Derecho Constitucional y profesora de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Muchas gracias. Muchas gracias, como siempre es un placer. Nosotros, señores, seguimos trabajando, como les decimos, para ofrecerles toda la actualidad este lunes 2 de junio de 2014, día histórico en que el rey don Juan Carlos ha anunciado que abdica en favor de su hijo, el príncipe Felipe. Tenemos otra cita con todos ustedes a las 2:30 de esta tarde. No nos fallen. Hasta luego.